63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de promulgación de leyes y decretos. Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Muchas gracias, diputado presidente. En mi calidad de diputado local de esta honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, con el debido respeto vengo a someter a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La división de los poderes públicos en legislativo, ejecutivo y judicial, en su teoría clásica planteada inicialmente por el filósofo griego Aristóteles, pero desarrollada por los pensadores clásicos John Locke y Montesquieu, plantea la necesidad de dotar al Estado del equilibrio en el poder público, donde las decisiones no se concentren en un solo individuo con el propósito concreto de evitar la tiranía, por lo que en un Estado deben existir diversos órganos de poder que entre sí creen un sistema de equilibrios y contrapesos. Uno de los grandes riesgos en la actualidad en los sistemas políticos occidentales, tanto en los presidencialistas como en los parlamentarios, es la concentración del poder político. En parte esto se debe a los protagonismos del poder ejecutivo frente al legislativo, aun cuando el poder legislativo goza de legitimidad democrática en tanto es electo por el pueblo. Para el caso del sistema presidencialista, como se pudiera señalar en el caso mexicano, el ejercicio del poder se concentra en el Ejecutivo ya por tradición y porque así lo dispone la ley, supeditando en muchos de los casos las decisiones del Poder Legislativo al arbitrio del Ejecutivo, que como se señala, no necesariamente es ilegal. Sin embargo, este sometimiento desequilibra y desvirtúa el objetivo de la división de poderes públicos. La división clásica de los poderes fue materializada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Fue una aspiración y una visión de Estado de nuestros constituyentes basada precisamente en el equilibrio de estos. Nuestra Constitución, en su artículo 7º, adopta su régimen interior, la forma de gobierno republicano, democrático, laico y popular. En su artículo 6º, señala que su soberanía reside originalmente en el pueblo, que la ejerce por medio de los poderes públicos establecidos en esta Constitución. En su artículo 49, establece esta división del poder público y para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Asimismo, determina que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, salvo en el caso de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo en los términos que establece esta Constitución. El Poder Legislativo, según el artículo 50 de la Constitución del Estado, se deposita en una asamblea que se nombrará Legislatura del Estado, integrada por representantes del pueblo, denominados diputados, los que serán electos en su totalidad cada 3 años. Compete a los diputados de la legislatura iniciar leyes y decretos acorde a lo establecido por el artículo 60, fracción primera, luego del proceso legislativo enunciado en la propia Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. El artículo 62 señala el proceso que habrá de seguirse para la promulgación y publicación de leyes y decretos, el que se describe textualmente. Artículo 62. Para la promulgación y publicación de leyes o decretos se observarán las prescripciones siguientes.
Aprobado un proyecto de ley o decreto, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo promulgará y publicará inmediatamente. Fracción segunda, si dentro del término de 10 días hábiles el Ejecutivo hiciere observaciones para que se estudien, se devolverá a la legislatura, pudiendo asistir a las discusiones el gobernador por medio de representantes, quienes solo tendrán derecho a voz. Si al disponerse la devolución, la legislatura hubiere clausurado o suspendido sus sesiones, dicha devolución se efectuará el primer día hábil en que estuviera nuevamente reunida. En la discusión de estas observaciones se seguirán los mismos trámites establecidos por el reglamento interior para los debates de los proyectos de ley. Fracción tercera. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo deberá ser discutido de nuevo por la legislatura y, si fuere confirmado por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara, se enviará nuevamente al Ejecutivo para su promulgación y publicación inmediata. Fracción cuarta. En la interpretación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos, se seguirán los mismos trámites establecidos para su formación. Fracción quinta. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado por la legislatura no podrá volver a presentarse sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. El Ejecutivo no puede hacer observaciones a las resoluciones de la legislatura cuando ésta ejerza funciones de colegio electoral o de jurado de instrucción. Tampoco podrá hacerlas a los decretos o convocatorias de periodo extraordinario de sesiones y para celebrar elecciones. Fracción séptima. Las disposiciones constitucionales y las leyes reglamentarias en materia electoral deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de la fecha en que inicie formalmente el proceso en el que deban tener aplicación, y durante el mismo no podrán ser modificadas en lo fundamental. Y fracción octava, las votaciones de leyes o decretos serán nominales. Sin embargo, este artículo es omiso en determinar qué es lo que sucede cuando el gobernador del estado decide simplemente no publicar inmediatamente, sin tener observaciones al mismo, y esta laguna legislativa permite que no exista un procedimiento para que las leyes o decretos que contaron con todo un procedimiento legislativo y fueron aprobadas y enviadas al Ejecutivo puedan simplemente quedar sin publicación y sin efectos, toda vez que el siguiente numeral constitucional 63 dispone que las leyes y decretos serán promulgados por el gobernador del estado. Sus disposiciones serán obligatorias y surtirán efectos a partir de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado, salvo que en los propios ordenamientos se establezcan expresamente otros plazos para su aplicación, de tal modo que si no es publicado por el gobernador, no existe disposición que permita que esta propia legislatura, a través de su presidente o cualquier otro, pueda enviar a publicación, por lo tanto, esa ley o decreto, y no entra en vigor, insisto, aun cuando observó el proceso legislativo, lo que indiscutiblemente atenta contra el equilibrio de poderes. Al hacer un análisis comparativo de las legislaciones de otros estados de la República, encontramos que ya varios estados, como la Ciudad de México o Durango, contemplan en su constitución la hipótesis jurídica en caso de la no publicación por el titular del Ejecutivo, sin que medien observaciones a la ley o al decreto enviado por la legislatura. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 72, fracción B, también lo prevé. Establece que todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Inciso B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará, dentro de los 10 días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. Como se puede observar, ese dispositivo jurídico otorga al titular del Ejecutivo un término para mandar publicar. Si éste lo omite, dota al presidente de la Cámara a publicar, evitando con esto el llamado veto de bolsillo del Ejecutivo, como un poder plenipotenciario por encima de lo dispuesto por el Poder Legislativo. Por lo que es necesario adicionar un párrafo a la fracción primera del artículo 62 y reformar el artículo 63 a la Constitución Política del Estado de Zacatecas para lograr que sean publicadas las leyes y decretos emanados del Poder Legislativo, independientemente de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo en turno. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera, 49 y 52, fracción primera de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor del siguiente resolutivo. Primero, se adiciona un párrafo a la fracción primera del artículo 62 para quedar como sigue. Artículo 62. Para la promulgación y publicación de leyes o decretos se observarán las prescripciones siguientes. Fracción primera. Aprobado un proyecto, ley o decreto, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. A esta fracción se le agrega el siguiente párrafo. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la legislatura dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días hábiles para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la mesa directiva de la legislatura o, en su caso, el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, órgano de gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso del Estado cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. Segundo, se reforma el artículo 63 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 63. Las leyes y decretos serán promulgados por el gobernador del Estado o, en su caso, por el presidente de la legislatura o el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Sus disposiciones serán obligatorias y surtirán efectos a partir de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, salvo que en los propios ordenamientos se establezcan expresamente otros plazos para su aplicación. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Y segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan a la presente. El Poder Ejecutivo y la Legislatura del Estado contará con 60 días hábiles a partir de la publicación del presente para adecuar estas reformas, las disposiciones normativas secundarias para alinearlas a la presente reforma. Atentamente, su servidor, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. Hasta aquí la presentación de la iniciativa, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.